Hola hermanas, que el Señor les bendiga. Vamos a seguir con nuestro estudio de Primera de Juan. Ya vamos en el capítulo 5 y vamos a leer y vamos a estudiar los primeros 5 versículos. Pero antes de continuar vamos a orar. Oremos hermanas. Padre, le damos gracias por este tiempo, por este día que usted nos da, por esta oportunidad de estudiar su palabra. Le pedimos que usted desde ya vaya preparando nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor, para poder atesorar su palabra. Bendíganos, Señor, y guíenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hacer la lectura entonces de estos primeros 5 versículos de Primera de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bien, vamos a ir estudiando versículo por versículo, y vamos a partir con el 1. La primera parte del 1 dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nosotras creemos que Jesús es el Cristo, sabemos. Y en el tiempo en que Jesús estuvo acá en la tierra, Él quería saber qué pensaban los discípulos de Él, quién creían ellos que Él era. Entonces vamos a ir a Mateo 16, del 13 al 17. Mateo 16, del 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bien, acá Pedro revela o le da a conocer a Jesús que Él era el Hijo de Dios. Y nosotras hemos creído también en el Hijo de Dios. ¿Por qué Juan nos recuerda, o les recordaba en ese tiempo también a las iglesias, que no debemos olvidar en quién hemos creído? ¿Quién es Jesús, el Cristo? Es este Hijo de Dios, es el Verbo encarnado, es Dios mismo que vino a rescatarnos. Entonces, Juan quiere que recordemos en quién hemos creído, ¿ya? Luego, la segunda parte de este versículo, si volvemos a Primera de Juan, dice: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, si nosotras decimos que amamos a Dios, también tenemos que amar a todos los que dicen que aman a Dios, a nuestros hermanos. Y esto ha sido en esta epístola el amor que Juan nos recuerda, es el amor de Dios, y nos va recordando lo importante que es que nosotros como hermanos nos amemos. Y nos dice acá que si nosotras decimos y creemos que hemos sido engendradas por Dios, que somos hijas de Dios, también tenemos que amar a aquellos que han sido engendrados por Dios, a nuestros hermanos. Y bueno, en ese sentido, en Juan 17, 20 al 21, vamos a ir a Juan 17, 20 al 21, Jesús ora por sus discípulos, y también en esa oración ora por nosotros. Miren, fíjese lo que dice en Juan 17, en el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces Jesús en ese tiempo oró por nosotras, para que podamos pensar y ser uno
uno y amar a nuestros hermanos es tan importante, y Juan lo está recordando y lo recuerda en toda la epístola. Entonces nos dice que amamos también, lo que hemos creído amamos. Ni siquiera dice debe amar, sino que dice amamos. Amamos a los que han sido engendrados por Él. El versículo 2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Y la palabra de Dios dice que sus mandamientos, bueno, más abajo dice que no son gravosos. Luego vamos a ir a ese versículo. Y los mandamientos, más que una lista de cosas que tengamos o que no tengamos que hacer, tienen que ver más con el querer hacerlo, el hacerlo con amor. Miren, si vamos a Marcos 10, 21, Marcos 10, 21, acá habla del joven rico. Y miren lo que le dice el Señor, del 10 del 21, vamos a leer también el 22. Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Acá el joven le había dicho que él todo había cumplido en su juventud, había cumplido todos los mandamientos, pero él le pide una acción. Le dice: ve, anda, vende todo lo que tienes, porque él tenía que ver que era de corazón, que él respetaba o había cumplido estos mandamientos. Y es lo mismo que nos habla acá Juan, el apóstol, cuando nos dice que cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, la forma como nosotras podemos mostrar a Dios que le amamos es guardando sus mandamientos. Entonces, no basta solamente con decirlo, es necesario actuar, es necesario hacer para mostrar que amamos al Señor. Y en esto consiste el guardar sus mandamientos, en andar como Él anduvo. Mire, vamos a Primera de Juan 2:6, acá cerquita, en este mismo libro de Juan. Primera de Juan 2:6 dice lo siguiente: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si nosotras queremos guardar sus mandamientos, tenemos que andar como Él anduvo. Y para saber cómo Él anduvo, tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenemos que saber cómo Él anduvo, tenemos que saber lo que Él hizo para conocerlo más. Y mientras más lo conozcamos, nosotras más podremos asemejarnos a Él. Bien, vamos a seguir con el versículo número 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Acá nos describe un poquito los mandamientos que no son gravosos, que no son una carga. Pero, ¿cuándo no son una carga? Cuando nosotros lo hacemos en el amor del Señor. Ahí no son gravosos, ahí no son pesados, a eso se refiere. Es como, por ejemplo, cuando nosotras como madres, las que somos madres, tenemos que estar con nuestros hijos cuando están enfermos, los cuidamos, y lo hacemos por amor, y ese cuidado y esa acción no es gravosa, no es una carga, porque la hacemos con tanto cariño, con tanto amor, que no es una carga. Bueno, el Señor dice que sus mandamientos tampoco son gravosos si nosotras le buscamos en amor y lo hacemos en amor. Vamos al libro de Mateo 11, del 28 al 30. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En estos versículos el Señor nos muestra cómo nosotros podemos encontrar fácil su yugo y ligera la carga. Cuando nosotras vamos a Él, cuando primero entregamos nuestras cargas a Él, cuando descansamos en Él, luego llevar su yugo es fácil y su carga es ligera. Por eso que Juan dice que sus mandamientos no son gravosos, cuando permanecemos y estamos en Él.
Volvemos entonces ahora vamos a leer el versículo número 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En el Cristo, en el Hijo de Dios, en Dios hecho hombre y que vino a morir por nosotros. Nos sigue acá recordando que nuestra fe es la que nos da la victoria. El creer en el Señor Jesucristo como Salvador nos da la victoria. En el mundo, dice la palabra, vamos a tener aflicción. Miren, vamos a ver Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él venció al mundo, y como Él ya lo venció, nosotras somos victoriosas en Él. Y eso es lo que nos está diciendo Juan en este versículo. Tenemos victoria en Él, solas y humanamente difícil, imposible vencer. Tantas cosas que nos rodean, tanto pecado que nos rodea, es muy difícil vencerlo solos, pero Él venció, y como Él venció, nuestra fe en Él nos da la victoria, nos hace victoriosas. Luego, en el versículo 5, dice, ¿quién es el que vence al mundo sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nosotras creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, tenemos el poder de vencer al mundo. Es por eso que Juan recuerda en estos versículos a la iglesia, a los creyentes, lo importante de estar siempre permaneciendo en el Señor, escudriñando, buscando de Él, para que siempre tengamos presente en quién hemos creído. Hemos creído en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el que dio su vida por nosotras. Dice en la palabra del Señor que Dios nos catimó en su propio Hijo y vino a salvarnos. Entonces esta palabra nos habla de que somos más que vencedores cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Y nosotros ya hemos puesto la fe en Él. Creemos por fe que va a volver. Y esta palabra es una palabra de aliento para nosotras, para que sigamos adelante, para que pensemos y creamos que estamos en victoria. ¿Por qué? Porque Él ya ha vencido. Que el Señor les bendiga, hermanas. Vamos a orar. Para finalizar, oramos, hermanas. Padre, le damos gracias por este tiempo. Señor, agradecemos por su palabra, porque ella nos recuerda lo importante que es que sepamos, que entendamos en quién hemos creído. Hemos creído en el Cristo, el Hijo de Dios, quien vino a morar, Señor, a la tierra, a hacerse hombre por nosotros, para entregar su vida por nosotros. Y venció a la muerte, a pesar de lo difícil, Señor, de soportar. Fuiste obediente, Señor. Ayúdenos a guardar sus mandamientos, a permanecer en usted y por sobre todo amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo. Bendiga este tiempo, bendiga nuestras vidas, Señor, y ayúdenos. Agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanas, hemos finalizado esta primera parte de Primera de Juan, el capítulo 5. Que el Señor les bendiga y que estén muy bien. Nos vemos.